Bien. El título de la prédica de hoy es Oración Eficaz. ¿Alguno vio el mensaje, vio la imagen? Oración eficaz. Para todos nosotros que siempre decimos, sí, yo estoy presentando oración y a veces no veo respuestas, yo estoy orando y parece que Dios no me responde del todo bien. Hoy vamos a aprender de la oración eficaz, la oración que Dios aprueba, que Dios escucha y que tiene que ser algo que nosotros sepamos, porque al fin y al cabo necesitamos orar bien. Amén. Díganle al que tienen al lado, ora bien. Ora bien. Ora bien. Ora bien. Ora por mí. Es necesario que aprendamos a orar. Y acá vamos a entrar en algunos temas también importantes porque a veces vemos que gente que no conoce a Dios, que gente religiosa, ora también y a veces vemos que son respondidas sus oraciones. Pero acá vamos a encontrar un poco de todo. Vamos a ver por qué pasa eso, por qué no pasa eso, por qué, quién es el que responde, si es Dios o no. Pero quiero que ustedes me sigan para que entiendan lo que realmente es importante, que es la oración nuestra, tiene que ser eficaz. Y tenemos que aprender a ser de esa manera eficaces. ¿Amén? Vamos a ir a Proverbios 15. Proverbios 15, versículo 29. Da gusto venir a la casa de Gillo porque acá podemos expandirnos. En la otra casa sí estaba un poco amontonado, pero bueno. Vamos a abrir la casa de oración acá, me parece. Recibir indirecta. Proverbios 15. Esto quiere decir que los demás se tienen que ampliar. Yo sé por qué lo dice. Proverbios 15, verso 29. ¿Amén? ¿La tenemos? Bien, yo voy a leer esta versión Reina Valera. Ustedes sigan esa. Es lo mismo. Dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Vamos a leer esa versión. El Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Acá tenemos dos cosas que son importantes para que nuestra oración sea eficaz: perverso y justos. ¿Quién es alguien perverso? El que hace mal, el que Tiene pensamientos malos. Bien. Que tiene maldad todo en su corazón, ¿sí? Pero el que es justo, ¿quién es alguien justo? A ver si me pueden decir. Dios. La voluntad de Dios. Humildes. Los que hacen la voluntad de Dios, los humildes. Entonces, acá tenemos, para empezar, algo importante, una revelación que nos tiene que ayudar a entender cómo tengo que orar. Por un lado están los perversos o los impíos, que son los que hacen cosas malas, los que tienen cosas en su corazón que no son buenas. Y por otro lado están los justos, que son los que obedecen a Dios o los que son humildes. Entonces, para poder orar y que mi oración sea eficaz, tengo que clasificar en uno de los dos. ¿Amén? No sé en cuál están clasificando ahora, pero en una de las dos tenemos que estar. Vamos a leer, yo le voy a leer la versión Kadosh de esta misma traducción, porque esta me gustó más. Dice: Yahweh o Yahweh está lejos del perverso. Casi parecido a esto. Pero Él escucha las oraciones del justo. Amén, eso lo entendemos. Pero agrega esto: es mejor recibir poco con rectitud que frutos abundantes con injusticia. Y acá tenemos otro detalle. Es mejor recibir poco, pero con rectitud, antes que recibir frutos abundantes con injusticia. Y nosotros cuando pensamos en injusticia, por lo menos yo, lo relaciono todo con lo que hacen los políticos. Lo relaciono todo con lo que hace la gente que negocia cosas ilícitas para ganar, para tener más. Aquellos que andan ilegales, como hablamos recién de legal, aquellos que andan ilegales y andan en la trampa buscando obtener más beneficio, pero que hacen obviamente cosas que no son justas.
hacen cosas injustas en este sentido. Pero acá nos dice la palabra que es mejor recibir poco, pero siendo rectos. Y esto también lo tenemos que atesorar para nuestro corazón, porque cuando estamos orando a Dios y le estamos pidiendo a Dios la casa, el auto, el trabajo, Señor, todo lo que le pedimos, a veces Dios nos da poco. ¿Por qué? Porque si nos llegara a dar todo lo que le estamos pidiendo, a lo mejor nos volvemos personas que empiecen a practicar la injusticia. O a lo mejor nos empezaremos a ir para el lado donde no nos tenemos que ir, que es los perversos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que Dios nos responda poco o que Dios no nos responda nada? No sé qué piensan ustedes. Que nos responda poco, pero mientras nuestra conducta sea recta, justa. Entonces, qué importante es esto. Acá hay otra aclaración más. El corazón del hombre siempre debe pensar justamente. Que sus pasos sean ordenados rectamente por Yahweh. Entonces, cuando yo tengo que ir a orar, debo pedir al Señor que mi corazón empiece a ser ordenado, empiece a pensar de una manera justa. Porque si en mi vida todo el tiempo estoy pensando lo injusto, lo malo, lo que es injusto, lo que practica el resto, con envidia lo pienso, ¿de qué me sirve después ir a orar? No me sirve de nada. Por eso dice que sus pasos sean ordenados mejor por Yahweh. Entonces, cuando yo me pongo a orar, cuando yo me pongo a pedirle a Dios, si yo me doy cuenta que mi oración no está siendo respondida, puede ser que o estoy del lado de los perversos o los impíos, o no estoy siendo recto, no estoy siendo justo en alguna área de mi vida. En algo yo estoy metiendo la pata. Y tengo que pedirle al Señor que me ordene. Pedirle al Señor que dirija mi corazón, dirija mi vida, para que otra vez rectamente vuelva a estar delante de Él. Amén. La oración eficaz viene cuando el corazón se alinea al corazón de Dios. Ahora vamos a ver otros detalles. Mucha gente piensa en esto que les dije al principio, que oran, no sé, justamente hace un tiempito atrás falleció un hermano en Neuquén que conocíamos de la iglesia. Y capaz que los hijos, no todos se congregan y te empiezan a decir que oren por la familia. Y así muchas veces suele pasar que cuando un familiar está mal, te empiezan a pedir oración. Te empiezan a pedir que los ayudes de alguna manera espiritual. O muchos dicen, no, empiecen a hacer cadena de oración por tal persona que está pasando mal. Pero muchas veces sus corazones, sus vidas, viven una vida injusta, desordenada, ni hablar de la inmoralidad, ni hablar del pecado. Muchas veces sus vidas están así, y creen y pretenden que Dios lo escuche. Pero allá donde se acuerdan. Pero ahí se acuerdan nada más de Dios. En ese momento. Solamente se acuerdan porque después no ordenan su vida. No le piden a Dios, che, Dios, ordename. Tengo que ser ordenado. No le piden eso. Solamente quieren recibir una respuesta. Pero hemos visto que a veces hay una respuesta. Yo he escuchado a mucha gente decir, no, pónganse en hacer cadena de oración que Dios responde, y tal vez alguien respondió. ¿Y ustedes creen que ese fue Dios el que respondió? ¿Dios respondería a una oración a alguien que no es justo? No, pero si nosotros los justos oramos por una persona, Puede ser. sí te responde. Puede ser. ¿Dios respondería la oración a alguien que vive practicando la injusticia? No. Dios respondería, sanaría, levantaría un muerto si un montón de personas que no le conocen empiezan a pedirle. Yo creo que no. No, pero como Dios es bueno, capaz que Puede haber un propósito, pero Dios realmente siempre aprueba a aquellos justos.
Siempre aprueba a aquellos que tienen su corazón rectamente delante de Él. Siempre aprueba la oración de aquellos que viven una vida para agradarle. Entonces tenemos que sacar el mito de nuestra vida de que hay mucha gente que ora y que hacen cadenas de oraciones y que Dios le responde. Tenemos que sacar esa idea de nuestra mente. Porque no es Dios a veces el que responde. Acá en la tierra, Satanás tiene poder también para hacer cosas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando Moisés va delante de Faraón, Dios le dice, lleva la vara, que se va a tirar y se va a convertir en serpiente. Entonces va Moisés delante de Faraón, le dice, deja salir al pueblo de Dios. Y le dijo que no. Y Moisés tiró la vara y se transformó en una serpiente. Entonces el Faraón agarró y llamó a sus magos, a sus brujos, y ellos hicieron lo mismo. Pero hubo un detalle, que entre las dos serpientes que andaban, una era de Moisés y la otra eran de los brujos, la de Moisés se comió a la otra. La de Moisés se comió la que hicieron los brujos. Entonces, muchas veces Satanás puede imitar, puede hacer que responda por cosas que la gente pide, pero a lo mejor no es Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay respuestas que Él da, muchas veces la gente dice, listo, si Dios me respondió, sigo viviendo mi vida como está. Si total Dios me respondió, si total Dios es un Dios de amor, como dicen. Y su vida sigue simplemente desordenada, su vida no se arregla, no se alinea a la verdad. Entonces es importante entender en esta noche que la oración eficaz tiene una forma, depende también de un corazón recto delante del Señor. Amén. Yo le voy a mostrar un par de versículos para que entiendan lo que le estoy explicando. Vamos a leer Salmos 66, 18. Sí. Salmos 66, 18. Ya la tengo yo, ya le gané a la hermana. Salmos 66, 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Y qué dice ahí? Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, el Señor no me hubiera escuchado. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, los que confesamos el pecado somos los que nos volvemos al Señor. La gente que no se vuelve a Dios, que anda como quiere, nunca va a ser escuchada por el Señor. Porque este salmista decidió volver su corazón al Señor, volverse a Dios. Tal vez había pecado o había hecho algo que no estaba bien, pero si no se hubiera vuelto, Dios nunca lo hubiera escuchado. Y eso es importante para tener en cuenta, porque los que guardan la iniquidad en su corazón no van a ser escuchados por Dios por lo menos. Tal vez hay otro Dios falso que sí, pero por nuestro Dios, nunca alguien que tenga iniquidad en su vida, que tenga pecado en su vida, va a ser escuchado. ¿Amén? Vamos a ir a Lucas 18. Lucas 18, verso 9 en adelante. Lucas 18, verso 9. Dice, esta es unos versículos varios, del 9 al 14. Dice así, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Mejor, ¿sabes qué? Ponerle a Reina Valero porque si no, no vamos. Si no van a ver otra cosa y yo no sé, no puedo irme muy allá porque me corta el peinado. Entonces no me quiero ir muy allá. Reina Valera, dice acá a unos que confiaban en sí mismos. No sé cómo sale ahí, pero hay dos versiones de Reina Valera.
Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los mensajes. Entonces, ¿qué vemos acá? Jesús cuenta una parábola. Dice, hay un fariseo y hay un publicano. El fariseo, un conocedor de la palabra de Dios. El publicano es un pecador. Se los consideraba así a la gente que era publicana. Entonces, se juntan a orar los dos. Y dice que el fariseo, sacó el pecho así, mirando para adelante, haciéndose ver. Y dice: Señor, yo ayuno, yo doy diezmo. O escuchame, Dios. No me acuerdo bien cómo decía, pero algo así. Queriendo ensalzar su vida, queriendo engrandecer su vida delante de todo, porque encima decía que lo hacía en voz alta. Pero estaba el publicano que decía, ni siquiera se animaba a levantar la mirada. Estaba con la cabeza agachada, se golpeaba el pecho porque entendía que él era pecador, pero quería que Dios lo escuchara de alguna manera. Entonces dice la Biblia que cuando los dos se van de ese lugar, el que es justificado, el que fue aceptado a la oración, es la del publicano que estaba agachado y golpeándose. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada la gente que comienza a mostrar su orgullo. No le agrada la gente que comienza a hacerse ver delante de los demás. A Dios no le agrada eso. Gente altiva, gente que es orgullosa, gente que es altanera. Estamos hablando de hijos de Dios que hacen esas cosas. A Dios no le agrada. Entonces, a Dios le agrada gente que se humilla, gente que le busca realmente por quién es Él, no por lo que me puede dar. Porque a veces pensamos que la gente solamente viene a Dios por lo que Dios le puede dar y no por quién es Él. Hay gente que es así. Cuando andaba Jesús, dice que muchos lo seguían, multitudes. Pero muchos iban en realidad porque había comida de por medio. Nosotros cada vez que nos juntamos hay comida de por medio generalmente. Pero espero que no todos vengan por la comida. Espero que vengan por quién es Dios. No, acá no hay nada. Hoy no hay comida, así que hoy están por Dios. Pero eso es lo que pasa. A Dios le agrada la gente que se humilla. Porque un soberbio, un altivo, Dios lo mira de lejos, dice la Biblia. Por más que sea un conocedor de Él, por más que sea un hermano de la iglesia, por más que sea un pastor, un profeta, si es orgulloso, si es altivo, si es una persona que se cree más que los demás, Dios lo hace a un lado y lo mira de lejos. Y va a escuchar a aquel que se humilla y realmente abre su corazón a Dios. ¿Cuántos hemos abierto el corazón a Dios? Amén, todos. Así que somos gente que se humilla, amén. Sépanlo. Vamos a seguir. Dios no escucha la oración de los que cierran su corazón y su bolsillo a la necesidad. Y vamos a ir a Proverbios 21:13.
Proverbios 21:13. Proverbios 21:13. Está afilado el pastor, ya la tiene. 21:13. Dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también Dios cerrará su oído. No sé cómo dice, pero es la misma. El que cierra su oído al clamor del pobre, y no será oído. también cuando clama, cuando ore, Dios cerrará el oído. Entonces, qué importante es porque estamos intentando aprender de la oración eficaz. Entonces, si yo cierro mi oído a aquel que tiene necesidad, si yo cierro mi oído a aquel que está pasando por algo y no lo ayudo, cuando vaya a Dios con necesidad, Dios va a cerrar su oído y no me va a escuchar. Y siempre estamos hablando de gente que conoce a Dios. No estamos hablando de gente que no lo conoció nunca. Estamos hablando de gente que se congrega. Dentro de las iglesias hay gente que no presta su oído, que no se mueve su corazón cuando hay alguien que está padeciendo una necesidad, que no le importa cuando piden la colaboración en la iglesia. No, esa gente cuando va a Dios, Dios no la escucha. Así que sépanlo, que es una regla muy importante, porque acá aprendemos qué bueno es dar. ¿Por qué? Porque Dios nos da sin medida. Dios dice en su palabra: yo les doy, no me mido cuando les doy. Les doy porque los amo, no porque ustedes se porten bien. Entonces, Dios escucha la oración de lo que sí prestamos nuestro oído a todas esas necesidades. Amén. También Dios no escucha la oración de los que no escuchan la palabra. ¿Cuántos escuchan la palabra acá? Proverbios 28, versículo 9. Proverbios 28, versículo 9. ¿La tienen? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que no escucha la palabra, la ley es la palabra de Dios. El que no escucha la predicación, el que no atiende en su casa la Biblia, también delante de Dios su oración es abominable. Quiere decir que Dios no te va a responder nunca si sos así. ¿Cuánto leemos la palabra? Nos cuesta, nos cuesta. Porque cuesta. Pero si nosotros prestamos nuestro oído, prestamos nuestra atención a la palabra de Dios, Dios va a prestar atención a nosotros cuando clamamos, cuando oramos, cuando le buscamos. Amén. Amén. Vamos a Santiago 4.3. Santiago 4.3. Santiago 4.3. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que muchas veces no nos da, porque nuestra intención a la hora de pedirle algo al Señor es: Señor, dame plata para poder irme de viaje a Chile. Dame plata, Señor, para poder comprar todo eso que me falta en la casa. Cuando a lo mejor en mi vida necesitamos más a Dios que otra cosa. Cuando a lo mejor en mi casa estamos viendo una crisis matrimonial y yo prefiero pedirle plata al Señor en vez de pedir que mi matrimonio se arregle. O a lo mejor mi hijo se está perdiendo y yo ni siquiera oro por él, oro por mis cosas, lo que yo quiero, Señor. Yo quiero un auto que sea así, de esta manera, Señor. Y capaz que mi hijo se está perdiendo.
qué importante es empezar a entender que los deleites de la vida, los placeres que nos ofrece el mundo, las comodidades que muchas veces podemos tener, para Dios no son importantes, como lo es que tu vida sea transformada, que tu casa esté llena de Él, que tu familia reciba a Dios. Entonces cuando pedimos muchas veces, pedimos mal, porque solamente queremos satisfacer nuestra carne, sentirnos bien en nuestra carne. Quiero irme, no sé, a tal lado para sacarme una foto y volver. Quiero que esa foto esté marcada después en el Facebook, en el Instagram, para que todos vean que yo fui hasta allá. Cuando en realidad lo que necesito es tener un tiempo con Dios, un encuentro con Él, que Él me pueda hablar, que Él me pueda enseñar lo que tiene para mí. Y perdemos el tiempo en otras cosas a veces. Entonces, cuando pierdo ese tiempo pidiendo a Dios para deleite y placeres, pedimos mal. ¿Amén? Vamos a seguir, que nos faltan 10 todavía. No. Está jugando River, te aviso. Ponémelo ahí en pantalla, chicas. No, acá esa palabra, discúlpeme, le mala palabra. Salmo. Vamos al Salmo 10, 17. Salmos 10, 17. Dice así: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. ¿Qué dice? El deseo de los humildes. Vamos a prestar atención, porque acá habla de un deseo que nace en la persona que es humilde. La persona que es humilde no es la que menos tiene, no es la que es pobre. Sépanlo, porque lo hemos expresado un montón de veces. Antes se enseñaba así, pero no es así. El que es humilde es el que se humilla para buscar el favor de Dios. Entonces, el deseo que tiene el humilde, aquel que se humilla y lo presenta delante del Señor, dice Dios que Él va a estar atento. Amén. Entonces, ¿cuál es el deseo de los humildes? Lo mismo que le estaba diciendo recién. Señor, necesito encontrarme con vos. Necesito aprender a crecer. Necesito aprender a vivir como vos te agrada. Necesito que mi familia te sirva. No sé cómo poder expresar lo que siento, Dios, pero realmente te amo, Señor. ¿Cuántos le han dicho eso últimamente al Señor? Hace poco le contaba la historia a Maya y después le contaba la historia de Pedro y Jesús. Cuando Jesús le dice a Pedro 3 veces si lo amaba. Y 3 veces le repitió Jesús a Pedro eso. Y es chocante cuando te preguntan 1, 2, ni hablar de 3. Cuando te preguntan lo mismo. Entonces, el que es humilde siempre está ahí humillado y dice, a mí me ha pasado muchas veces, ¿eh? ¿Por qué? Porque muchas veces me he equivocado. Entonces, ahí humillado del Señor, te quiero demostrar que te amo. Pero a veces no sé cómo, porque me equivoco. Y esto quiere decir que todos nos podemos equivocar. Pero si yo me humillo al Señor, Él va a estar atento. Porque Él sabe cuando lo hacemos con ese deseo de crecer, con ese deseo de estar bien, con ese deseo de tocar las manos con el cielo, como diríamos algunos. Conocer a Dios, entregar mi vida a Él, que Él me hable. ¿Cuántos han escuchado a Dios? ¿Alguien lo ha escuchado? Sí. Sí, Él nos habla. A veces nos cuesta saber o entender, procesar eso, pero Él nos está hablando todo el tiempo. Cuando nosotros vamos más a Dios y se empieza a hacer una relación más rutinaria, más cercana, empezamos a escuchar la voz de Dios que Él siempre nos estuvo hablando. Nada más que nosotros, al ser tan carnal, no lo habíamos escuchado antes. Pero Él nos habla. Entonces aquellos que se humillan, realmente Dios está atento siempre para respondernos. Lo mismo dice el Salmo 138, 6. 138, 6. Dice, Jehová es excelso y atiende al humilde,
Porque al altivo lo mira de lejos. Lo mismo que hace un ratito aquí. Dios atiende al humilde. ¿Cuántos humildes vamos a hacer acá? Hay que humillarse, ¿eh? Hay que humillarse. Los humildes se humillan. Vamos a Santiago 5:16. Volvemos a Santiago 5:16. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Lo justo. Hablamos hace un rato de justo. Hablamos de que Dios está atento a la oración del justo. De aquel que ordena su vida, ordena su corazón, ordena todo lo que es para agradar al Señor. Aquel que no se agrada con la iniquidad ni con el pecado, sino que le da vuelta la espalda a eso y decide seguir al Señor. Esos son justos. Aquellos que se apartan de todo lo malo y dicen, me voy a dedicar al Señor. Esos son justos. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando hay ofensas entre unos y otros, hay que orar. Cuando se pelea un matrimonio, cuando se pelean los hermanos, cuando se pelean las hermanas, hay que orar. Y si hay alguien enfermo, va a ser sanado, dice. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, qué importante es, y lo hablábamos el otro día con los matrimonios, cuando hay una pelea, cuando hay una confrontación, que tengamos el tiempo para decirle, Dios, vení, vamos a orar, pareja, esposo, esposa, vamos a orar, pero que esté Dios presente para que nuestros asuntos lo podamos llevar a Él. Porque es importante orar. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Amén. Vamos a Juan 15:7. Juan 15:7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Acá tenemos que entender una cosa. Dice, pedid todo lo que queréis. ¿Puedo pedir deleites y placeres? No. ¿Puedo pedir que gane River esta noche? No, menos. Imposible. ¿Puedo pedir, no sé, que me asciendan en el trabajo? Puede ser. Aumenta la fe del Señor. Primero conseguir trabajo. Y dice esto, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieran, decía el Señor. ¿Por qué? Porque aquel que permanece en Dios y aquel que tiene la palabra todos los días en su vida, ¿en qué va a pensar? En hacer el bien, en ayudar a los que están mal, en querer ser el mejor hijo para Dios, así puede salir con una iniciativa, con una instrucción. Todo aquel que aprende a permanecer en el Señor, aprende a tener la palabra en su vida, no va a pedir pavadas, no va a pedir porque gane River, no va a pedir por placeres, porque lo más importante para esa persona es hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando pasa eso, Dios dice, pedí todo lo que quieras, que te lo voy a dar. ¿Y qué es todo lo que quieran? Que la familia de tal sea bendecida, que mi economía empiece a ir bien, que mi familia pueda estar sana, que todo lo que haga me vaya bien. ¿Por qué? Porque estoy permaneciendo y tengo su palabra como testigo para que eso se cumpla. No voy a pedir en deleite, no voy a pedir placeres, no voy a pedir ser un hombre rico. No, voy a pedir las cosas como conforme al corazón de Dios. Cuando Salomón iba a ser rey,
Dios le dijo, pedime lo que quieran. Y ahí estaba la oportunidad para Salomón de decir, Señor, quiero ser rico, quiero ser una persona que tenga no sé cuántos seguidores en Facebook, en Instagram. Podía haber pedido fama. Y dice la palabra que Salomón le dice, yo quiero sabiduría. ¿Para qué? Para dirigir al pueblo que voy a recibir. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque la palabra estaba en él. Porque él sabía la Escritura, él confiaba en lo que decía la Biblia. No, obviamente no tenían Biblia, pero él confiaba en lo que era la Torá. Entonces, Dios le dice, porque me pediste sabiduría, te voy a dar riqueza, te voy a dar fama, te voy a hacer la persona más rica y el rey más sabio de todos los tiempos. Él no se lo pidió, pero Dios se lo dio igual. ¿Por qué? Porque halló que Salomón tenía un corazón realmente humilde, un corazón recto. ¿Cuántos saben que después Salomón estuvo con un montón de mujeres que no tenían que estar? Y metió la pata. ¿Qué? ¿Se la remandó? Se la remandó. Pero aún así, Dios le dio fama, le dio reina, todo. Y fue el hombre más sabio. Aún así, cuando nosotros alineamos nuestra vida a la vida de Dios, podemos pedir lo que queramos. Podemos. Pero obviamente ese que se alinea va a pedir cosas buenas, no va a pedir cualquier cosa. Quiero un Ferrari, Señor, para andar acá en Manzano. Se va a echar a perder acá en Manzano. Apenas venís por la ruta ya se te rompe. Vamos a seguir. El Salmo 102. El Salmo 102, verso 17. Salmo 102, verso 17. Dice, habrá considerado la oración de los desválidos y no habrá desechado el ruego de ellos. En esto, Dios no negocia si le conocen o no le conocen. Dios escucha a aquellos que están desamparados. ¿Cuánto alguna vez nos pasó ver a alguien desamparado? Que tal vez el gobierno no le dio ayuda, que la gente no lo ayudó, que nadie le daba una mano. Y vos al tiempo, o en algunos casos, al tiempo, a esa persona le va bien. Esa persona salió adelante. No sé cómo hizo, pero esa persona que estaba en la calle, que no tenía casa, salió adelante y está tal vez alquilando y consiguió un trabajito. ¿Ustedes creen que esa gente que fue desamparada salió adelante porque ellos tuvieron la fuerza? No. Seguramente Dios estuvo intercediendo ahí. Seguramente Dios estuvo tratando de abrirle una puerta para que él pueda tener una oportunidad. Dios dice que Él nos ama a todos, toda la creación ama al Señor. Y Él espera, Él nos da oportunidades a todos, pero Él espera que nosotros le reconozcamos en algún momento. Y esa gente que está desamparada a veces ha sido tan golpeada por el mundo, por todo lo que vivió, que no le queda nada y lo único que le queda, bueno, una esperanza en algo, Y Dios se agrada de eso y responde. Porque ¿qué dice esto? Él habrá mirado a la oración de los solitarios. Bueno, ahí dice solitario. No habrá desechado el ruego de ellos. Acá me sale a mí lo desamparado. Pero es lo mismo. Volvemos a Santiago 5, versículo 13. ¿Están entendiendo? 5:13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Me entienden? Sí. ¿Está alguno afligido? ¿Está alguno mal? ¿Está alguno bajoneado? ¿Está alguno sin ganas de seguir? Póngase a orar. Porque Dios lo va a escuchar. No necesita
tener su corazón recto, no necesita tener su vida en santidad, no necesita haber estado ayunando. No, póngase a orar. ¿Por qué? Porque Dios va a escuchar eso. Si estos consejos que están acá en la palabra nos los entregaran así a nosotros, uno diría, bueno, no tengo ni ganas, porque estoy mal, porque estoy afligido, porque me siento solo. Pero nunca estamos solos. Tenemos que entender que Dios siempre está. Entonces, porque Él siempre está, podemos orar tranquilamente. No se corta la comunicación con Dios por más que yo me sienta afligido. No se corta la comunicación con Dios por más que yo me sienta que a mí todo me está yendo mal. No se corta la comunicación, ¿sabía? Le voy a leer algo que tenía acá escrito hace tiempo. Dice que tiene que ver obviamente con la oración. Dice, un hombre dormía en su casa cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él. Le enseñó una gran roca que tenía frente a su casa y le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas. Entonces el hombre hizo lo que el Señor le pidió. Día tras día comenzó a empujar la piedra. Por muchos años, desde que salía el sol hasta que se iba, el hombre empujaba la piedra. Todo el tiempo empujaba con todas sus fuerzas. Pero nunca se movía la piedra. Todas las noches el hombre regresaba a su casa cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano, porque empujaba, pero nunca se corría la piedra. ¿Y quién apareció? Satanás. Satanás viene y entra en su juego, como sabe hacer, y le pone pensamiento a esta persona diciéndole, has estado empujando esa roca por mucho tiempo y no se ha movido. Entonces le dijo que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar. Satanás le estaba poniendo esos pensamientos, porque eso nos pasa cuando no nos va bien en algo, cuando no nos salen las cosas como esperábamos. Y empezamos a tener pensamientos que nos dicen, che, no está saliendo lo que nos dijeron, no nos está yendo bien como esperábamos. Entonces Satanás le puso la palabra fracaso también en la mente. Es un fracaso lo que estás haciendo. Esos pensamientos empezaron a incrementarse a tal punto que empezó a sentirse frustrado y empezó a sentir desilusión en toda su vida. Entonces, pasados los días, Satanás le dice, ¿por qué te esforzas todo el día en esa tarea imposible? Dice, solo haz un mínimo esfuerzo y es suficiente. Como que baja el ritmo, no lo sigas intentando. Si es algo imposible lo que te pidieron. Entonces el hombre pensó en poner en práctica lo que Satanás le estaba diciendo, pero antes se puso a orar. Se puso a orar a Dios y le confesó todos sus sentimientos. Y dice, Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He usado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni 1 milímetro. No lo he conseguido. ¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué fracasé? Y dice que en escena aparece el Señor. Y aparece el Señor y le responde, dice, hijo, cuando te pedí que me sirvieras, vos aceptaste. Te dije que tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas. Y lo has hecho todos los días. Nunca te dije o nunca esperaba que esa roca se moviera. Tu tarea era empujar nada más. Todos los días tenías que empujar.
Intentarlo. Pero ahora vienes a mí, sin fuerzas, desganado, a decirme que fracasaste. Pero en realidad fracasaste, le dice Jesús. Mírate ahora, tus brazos son más fuertes, tus brazos tienen músculo, tu espalda está fuerte también, tus manos callosas por la constante presión, tus piernas se han vuelto más duras. A pesar de la adversidad, has crecido mucho. Tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste en el principio. Es cierto, no moviste la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar la fe en mí. Eso lo conseguiste, porque todos los días te levantabas y tratabas de empujar, tratabas de mover la roca. Ahora, querido hijo, Jesús le dice, yo voy a mover la roca. Algunas veces cuando escuchamos la palabra del Señor, tratamos de utilizar nuestro intelecto para descifrar la voluntad de Dios. Cuando en realidad Dios solo nos pide obediencia y fe en Él. No nos pide que nosotros nos pongamos a ver cómo lo haríamos. No nos pide que nosotros nos pongamos a ver de qué forma voy a hacer. No, Él espera obediencia y que tengamos fe. Debemos ejercitar nuestra fe, que dice la palabra, mueve montañas, pero conscientes que es Dios quien al final logra moverlas. No soy yo, es Él. Cuando todo parezca ir mal, empujen. Cuando estés agotado por el trabajo, empujen. Cuando la gente no se comporte de la manera que te parece, empujen. Cuando te sientas agotado sin fuerzas, empujen. En los momentos difíciles, pide ayuda al Señor, eleva tu oración a Él, para que Él ilumine tu mente y guíe tus pasos. Entrega tus miedos al Señor, pídele que te ayude a encontrar el camino, que te conduzca a Él, no al éxito. No hagas caso de ninguna voz, solamente de lo que Dios te dio a conocer. Y sobre ella mantente firme, porque su palabra es la que nos sostiene y nos da descanso, seguridad y esperanza. Tener una oración eficaz se trata de que lo voy a intentar. Voy a empujar la roca todos los días. Mi oración va a estar delante de Dios todos los días. Lo voy a intentar. Y en eso que lo intento, mi fe va a empezar a surgir. Y en eso que lo intento, mi relación con Dios va a empezar a crecer. Y en eso que sigo intentándolo y sigo aplicando la palabra, mi vida se va a ordenar. Se va a empezar a ejercitar toda la vida espiritual en mí. Si yo intento que mi oración sea respondida. Dios nos enseña que Él solamente espera que nuestra oración llegue a su presencia. Y como bien les dije, de la única manera que llega a la presencia de Dios y es respondida, es teniendo un corazón recto, un corazón puro, una vida ordenada, una vida entregada a Él. Si estás esperando un milagro, seguí insistiendo, pero ordena todo lo que está en tu interior. Si querés ver un milagro y ser una persona llena de Dios, bueno, es buena petición, pero seguí intentándolo, no te detengas, porque en todo lo que lo intentás se va ejercitando toda la vida espiritual. La oración eficaz para el Hijo de Dios consiste solamente en eso, en obedecer y en creerle. Obedecemos, si no lo podemos ver, obedecemos la palabra. Y cuando podamos llegar a verle, ya vamos a estar con Él. Entonces sí, la oración es eficaz.
y lo vamos a vivir si realmente nosotros hacemos esta parte. ¿Amén? Esa es la palabra. ¿Quién no para?